Vamos a iniciar con la teoría preliminar de lo que son las ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces, esta parte teórica, pues la estoy tomando ya de los apuntes de clase para no tener que transcribirla, la cual la encuentran en el link. Se los dejo en la descripción del video, les dejo el link para la descarga de este PDF. Entonces, una ecuación diferencial de orden n, si consideramos como variable independiente la x y variable dependiente y, entonces va a tener una expresión como esta. Es decir, f mayúscula, lo que me está representando en una expresión algebraica, una combinación de operaciones entre las variables x, entre la variable y sus derivadas, que son la primera derivada y', segunda derivada, hasta la derivada de orden n. Entonces, si en una ecuación diferencial miramos que hay una relación de igualdad entre este tipo de variables, a esa ecuación es la que se le llama una ecuación diferencial de orden n. Entonces, la máxima derivada es la que me determina el orden de la ecuación diferencial. En lo que respecta a nuestro estudio, en lo que conlleva nuestro estudio, nosotros vamos a hacer énfasis es únicamente en la solución de ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación diferencial que es lineal de orden n, entonces si sabemos que esta es una ecuación diferencial lineal de orden n, recuerden que la linealidad se la tiene en cuenta es con las variables dependientes. En este caso va a ser y, la derivada y', la derivada y', hasta la derivada enésima de y. Por lo tanto, si esa ecuación diferencial es lineal, nosotros la podemos reescribir de esta forma. Una función que depende de x multiplicada por la derivada enésima más la derivada de orden n-1, de orden n-2, etc. hasta llegar a los últimos términos que serían una función por la segunda derivada, más una función por la primera derivada, más una función por la variable y. Y en el lado derecho vamos a escribir otra función que depende de x. Entonces noten que estos a sub i son funciones continuas que dependen de x. Entonces, si nosotros hacemos una expansión, no lo vamos a ver el teorema de existencia y unicidad, pero podemos hacer una expansión de lo que se vio en el teorema de existencia y unicidad en la primera parte, para las ecuaciones de primer orden. Si nosotros hacemos una extensión del teorema de existencia y unicidad, lo que necesitamos es que para que un PBI en una ecuación de orden superior, de orden n, se necesita es de que estas funciones a sub i y la función f de x, es decir, todas las funciones que dependen de x que aparecen en la ecuación diferencial, sean funciones continuas, continuas en una región, y entonces por lo tanto en una región que contiene la condición inicial, y por lo tanto en esa región la solución nos garantiza que es única. Ahora, vamos con unos conceptos. Noten la estructura de una ecuación diferencial lineal de orden n. Entonces, esta ecuación diferencial la vamos a llamar homogénea cuando está igualada a 0. Es decir, este f de x es la función constante f de x igual a 0. Y si me aparece así sea otra constante aquí, o una variable, cualquier tipo de función, entonces la ecuación la vamos a llamar una ecuación no homogénea. Y si nosotros tenemos en cuenta eso, entonces nosotros podemos dar cómo va a ser la estructura de la solución de una ecuación diferencial lineal de orden n. Entonces, si la ecuación diferencial es homogénea,
es decir, f de x igual a 0, la solución general de dicha ecuación homogénea va a ser de la forma una constante, ahora vamos a tener n constantes, constante c sub 1 por una función y1 de x más constante c sub 2 por una función y2 de x y así sucesivamente hasta constante c sub n por y sub n de x, es decir, una combinación lineal entre constantes c sub i por funciones y sub i. Ahora, ¿cómo son estas funciones y sub i? Esas funciones y sub i deben ser funciones diferenciables linealmente independientes. Es decir, que sean diferenciables, que exista su derivada y que además sean linealmente independientes. Este concepto es el mismo concepto que uno mira en álgebra lineal, cuando habla de vectores linealmente independientes. Y además se sabe que cada una de estos y sub i es una solución particular de la ecuación diferencial homogénea. ¿Sí? O sea que satisface la ecuación. Si yo reemplazo, por ejemplo, y1 aquí, en lugar de y escribo y1, cuando multiplique por a sub n, y1, la enésima derivada, y vaya reemplazando cada y por y1, el resultado me va a dar 0. ¿Por qué razón? Porque es solución de la ecuación homogénea. Entonces, eso ténganlo en presente. A esa solución, cuando hablemos de la solución general de la ecuación diferencial homogénea, la vamos a llamar YH. YH, solución general de la homogénea. Y se escribe como una sumatoria de la forma C sub i por Y sub i, donde C sub i es la constante de integración y Y sub i es una solución particular linealmente independiente de las otras. Esa es la estructura de una ecuación diferencial lineal homogénea. Ahora, la solución general de la ecuación diferencial lineal no homogénea, que es cuando ya está igualada a f de x, entonces lo que tenemos que hacer es primero encontrar YH, que es la solución general de la homogénea, y a esa solución de la homogénea sumarle una solución YP. ¿Y quién es YP? YP va a ser una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces si a mí me piden resolver una ecuación diferencial lineal no homogénea de orden n, entonces yo lo primero que debo hallar es la solución general de la homogénea, es decir, resolverla cuando f de x vale 0. Y una vez que tenga YH, encuentro una solución particular de la no homogénea. Entonces nosotros nos vamos a centrar, esta sección de ecuaciones diferenciales de orden superior la vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser en métodos de integración para encontrar YH, solución general de la homogénea. Y la segunda parte va a ser cómo calcular YP, es decir, soluciones particulares de ecuaciones diferenciales no homogéneas. Entonces, de esa forma, vamos nosotros a clasificar la metodología para abarcar esta temática. Entonces, vamos primero, la teoría la voy a hacer para orden 2, es decir, para ecuaciones diferenciales de segundo orden, y a partir de esa vamos a generalizar qué pasa con orden n, para cualquier n. Entonces, inicialmente estudiaremos ecuaciones de segundo orden y posteriormente se generalizará para un orden mayor a 2. Vamos entonces con el primer caso, que es reducción de orden. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? Nosotros lo que tenemos una ecuación diferencial de segundo orden lineal homogénea. Bueno, y como les había comentado, vamos con la primera parte, que son las ecuaciones diferenciales homogéneas. Esta primera parte nos vamos a centrar solo en homogéneas.
Entonces, si nosotros tenemos una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden, tiene esta estructura, la que está aquí. Y entonces, supongamos que nosotros ya conocemos una solución particular Y1. O sea, este método de reducción de orden funciona es cuando nosotros conocemos de antemano quién es la solución Y1. Entonces, si nosotros conocemos quién es Y1, entonces el método consiste en encontrar una solución Y2 que sea linealmente independiente. Entonces, el método nos dice que la solución Y2 va a ser un producto de una función desconocida u de x por la función Y1 de x que ya es conocida. Y entonces u de x ahora se convierte en la función que nosotros necesitamos encontrar. Muy bien, entonces voy a explicar esto con un ejemplo. Vamos a resolver esa ecuación diferencial. Entonces, vamos a resolver la segunda derivada de y de menos y igualada a 0. Y sabemos que e a la x es una solución. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, primer ejemplo. Vamos a resolver la segunda derivada de y menos y igual a 0 si se sabe que entonces tenemos y1 de x igual e a la x es una solución particular. Entonces aquí como nosotros sabemos que esta ecuación diferencial es de segundo orden, su solución general según la teoría, tiene la forma entonces nosotros sabemos que es YH igual a C1 por Y1 más C2 por Y2, donde C1 y C2 son constantes de integración. Solución general de la ecuación diferencial homogénea. ¿Sí? Esto es de acuerdo a la teoría. Y ahora, ¿y quién es Y2? De acuerdo al método de reducción de orden. Y entonces vamos a... ¿Quién es Y2? Y2 va a ser una función U multiplicada por Y1. Es decir, U multiplicada por Y1, que sabemos que es E elevada a la X, donde esa función U, donde U es una función que depende de la variable X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar, como sabemos que Y2 también es una solución de esta ecuación diferencial homogénea, entonces lo que voy a hacer es reemplazar aquí para comprobar que es efectivamente una solución. Y tengo que determinar quién es la función u de x para que se cumpla esa igualdad. Entonces, al reemplazar la función y2 en la ecuación diferencial, tenemos. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces, si nosotros reemplazamos en la ecuación diferencial, entonces nos va a quedar y2 doble prima
menos y2, esto nos debe dar 0. La segunda derivada de y2 menos y2 nos debe dar 0. Estoy reemplazando en la ecuación diferencial. Entonces vamos a calcular. ¿Quién es la segunda derivada de y2? Voy a hacer esos cálculos aquí en el lado derecho. Tenemos que y2 es u por e a la x. Entonces, ¿quién es y2'? La primera derivada. Tendría que aplicar derivada de un producto. Derivada de u por e a la x sin derivar, más u sin derivar, y la derivada de la exponencial es la misma. Y vamos a calcular su segunda derivada. Entonces, su segunda derivada sería derivada de u doble prima, por e a la x sin derivar, más u' sin derivar, y la derivada de a la x es la misma. Hasta el momento he derivado este primer término. Ahora, para derivar el segundo término, pues es el resultado que tenemos en y2', lo vuelvo a copiar. U' por e a la x, voy a colocarlo aquí abajo que no me alcanza, más u por e a la x. Y así, entonces, ¿quién es y2'? Entonces, simplificando, tenemos que la segunda derivada de y2 nos daría u' por e a la x. Aquí noten que tenemos dos términos semejantes. U' por e a la x más u' por e a la x nos daría más dos veces u' por e a la x. Y me quedaría más u por e a la x. Entonces aquí voy a reemplazar quién es y2'. y2' nos dio u' por e a la x más dos veces u' por e a la x más u por e a la x. Ese sería el valor de la segunda derivada de y2. Y debo restarle lo que vale y2, que y2 vale u por e a la x. Y esto dijimos que lo íbamos a igualar a 0. Muy bien, entonces aquí podemos observar que se nos cancela esto y tenemos como factor común e a la x. Entonces, si yo saco de factor común e a la x, me queda dentro u' más 2u' igual a 0. Entonces aquí tengo que este producto tiene que ser 0. Pero para que un producto sea 0, uno de los dos factores debe ser 0, o los dos factores 0. Pero nosotros sabemos que e a la x nunca es 0, para ningún valor de x. Entonces, como e a la x es diferente de 0, entonces la única posibilidad que tengo es que la segunda derivada de u más dos veces la primera derivada de u sea igual a 0. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que la ecuación diferencial que nosotros teníamos al inicio, tenemos una variable a encontrar que es la función u, pero sabemos que esa función u satisface esta otra ecuación diferencial de segundo orden. Para encontrar la solución de esta ecuación diferencial también homogénea de segundo orden que nos quedó, lo que vamos a hacer es hacer una sustitución. Entonces, ¿qué sustitución vamos a hacer? Vamos a considerar como w a u'. Entonces, si yo llamo w a u', que es la derivada de u respecto a x, entonces, si yo derivo en ambos lados, me queda que w' es igual a u doble prima, es decir, a la segunda derivada de u. Y si nosotros reemplazamos esto lo voy a colocar aquí en un recuadro. Si nosotros reemplazamos este resultado en esta ecuación diferencial,
entonces obtenemos W' más 2 veces W igual a 0, la cual ya es una ecuación diferencial, lineal. Y esta ecuación diferencial lineal la podemos resolver, por ejemplo, por factor integrante, ¿no? Entonces, ¿quién es el factor integrante para esta ecuación diferencial lineal? Entonces, el factor integrante es mu igual a exponencial de la integral de p con respecto a x. Entonces esto me queda e a la 2x. Y entonces aquí tenemos que la solución general de esta ecuación diferencial de primer orden homogénea, que la hemos llamado WH también, entonces sabemos que WH es igual a, bueno, si seguimos el mecanismo que teníamos, era multiplicar la ecuación diferencial por el factor integrante, y entonces en el lado izquierdo nos quedaba la derivada respecto a x de la función w por el factor integrante e a la 2x. Y esto nos queda igual a 0 multiplicado por el factor integrante, que sigue siendo 0. Si nosotros integramos en ambos lados respecto a x, nos quedaría w por e a la 2x igual, y esto igualado a 0 pues nos da una constante. En este caso voy a llamar la constante k, la constante de integración, para diferenciarla de la C1 y C2 que tenemos arriba para la ecuación de segundo orden. Entonces ya tenemos la solución general aquí, que es k, la constante de integración, que es k, y por lo tanto podemos sacar quién es w. Entonces w no es más que k por e a la menos 2x. Le voy a llamar un k sub 1, porque seguramente nos va a salir otra constante. Entonces ya tenemos aquí, nosotros tenemos ya la solución w. ¿Qué hago? Pero yo necesito encontrar quién es u. Entonces vamos a reemplazar aquí. Sabemos que w es igual a u'. Entonces si yo reemplazo w igual a u', entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces, como u' es igual a w, entonces nos queda que u' será igual a lo que vale w, k1 por e a la menos 2x. Y si nosotros queremos encontrar u, simplemente lo que debo hacer es integrar este resultado respecto a la variable x. Entonces, si nosotros integramos esto, entonces obtenemos que la función u que necesitamos es k1 por la integral, que es la misma, sobre la derivada interna menos 2 más una constante de integración k sub 2. En este caso k sub 1 y k sub 2 son números reales. Ahora, aquí hemos encontrado una infinidad de funciones u de x. Pero de todas estas infinitas soluciones u de x, nosotros necesitamos solo una solución particular. Pero ¿qué es lo que tiene que cumplir esa solución particular? Tiene que cumplir que cuando forme Y2, que recuerden que Y2, ¿quién era? Y2 era U por Y1. Entonces, cuando multiplique U por Y1, entonces esta función Y2 que tenemos aquí, me quede linealmente independiente con Y1. Entonces, esa es la característica que nosotros
tenemos. Les voy a recordar para quienes no sepan qué significa que sea linealmente independiente. Bueno, vamos primero a formar quién es Y2. Entonces, así, entonces vamos a escribir quién es Y2. Entonces, Y2 es igual a U por E a la X, por lo tanto, Y2 sería K1 sobre menos 2. Multiplico todo por E a la X, entonces E a la menos 2X por E a la X me quedaría E a la menos X más K2 por E a la X. Entonces, este sería, y teniendo K1 y K2 valores reales. Esta sería entonces la estructura de Y2. Entonces, ahora debemos hallar K1 y K2 de forma que la solución Y1, que es E a la X, y la solución Y2 sean linealmente independientes. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos identificar que dos funciones son linealmente independientes? Entonces, recordemos que de álgebra lineal, si yo tengo dos vectores B1 y B2, y digamos que tengo el vector W1, W2, para yo determinar que estos dos vectores son linealmente independientes, únicamente lo que debo hacer es calcular el determinante de la matriz cuyas componentes son las componentes de dichos vectores, es decir, en la primera columna el vector V y en la segunda columna el vector W. Y si el determinante de esta matriz me da diferente de 0, entonces los vectores son linealmente independientes. Acá pasa algo parecido. Entonces, si nosotros en lugar de tener vectores tenemos funciones, dos funciones son linealmente independientes si el vector, el determinante, es decir, entonces, ¿qué tengo que probar? Que el determinante ¿de qué matriz? Entonces, de la matriz, la primera columna va a ser Y1 y Y2. Pero para que sea una matriz 2 por 2 necesito la segunda fila. ¿Quién va a ser la segunda fila? Como son funciones diferenciables, entonces va a ser Y1' y Y2'. Entonces tengo que verificar que el determinante de Y1', de esta matriz, perdón, de aquí, 2 por 2, es diferente de 0. Entonces pensemos en un momentico quiénes van a ser los valores de K1 y K2 de forma que esas dos funciones, esta función y1 que tengo aquí, e a la x, y esta función y2 que tengo acá, sean linealmente independientes. En el caso particular, cuando tenemos funciones exponenciales, lo que tengo que tener en cuenta es que si bien la base es la misma, el exponente debe ser diferente. Entonces, si ustedes observan, Y2 tiene una base e a la menos x, perdón, un exponente menos x y un exponente x. Y y1 tiene exponente x. Todas las dos tienen base e. Entonces, para que y2 no tenga el mismo exponente x, entonces le voy a dar a k2 el valor de 0. Entonces, debemos hallar K1 que sean linealmente independientes, es decir, el determinante diferente de 0. Entonces, vamos a darle el valor. Entonces, he dicho que K2 vale 0. Y en este caso, K1 puede valer cualquier número real. Y con cualquier valor real que le den, esa función va a ser linealmente independiente ya. Entonces, voy a darle a K1 el valor de menos 2 con el fin de eliminar ese denominador. Entonces, sea K2 igual a 0 y K1 igual a menos 2,
Entonces, y2, entonces, y1 que es e a la x y y2 que me quedaría e a la menos x son linealmente independientes, que les voy a llamar de aquí en adelante LI. Son linealmente independientes. Verifiquémoslo, ya que, entonces vamos a calcular el determinante de y1, y2, y1', y2'. Entonces esto sería el determinante. ¿Quién es y1? Es e a la x. ¿Quién es y2? E a la menos x. Su derivada de y1, e a la x, derivada de y2, menos e a la menos x. Si nosotros calculamos su determinante, que sería e a la x por menos e a la menos x, más por menos menos, nos quedaría e a la 0, aplicando propiedades de potenciación. Menos de fórmula, y la otra diagonal, que sería e a la x por e a la menos x, que sería también e a la 0. E a la 0 sabemos que es 1, y entonces nos queda menos 1, el resultado menos 2, que nos da diferente de 0. Por lo tanto, la solución y1 e a la x y la solución y2 e a la menos x son soluciones particulares de la ecuación diferencial y además son linealmente independientes. Entonces, así, ¿quién es la solución YH para nuestra ecuación diferencial? Entonces, YH va a ser C1 por Y1 más C2 por Y2. Es decir, C1 por E a la X más C2 por E a la menos X. Y esa va a ser la solución general de la ecuación diferencial. La voy a copiar por aquí para C1 por E a la X más C2 por E a la menos X. Vamos con otro ejemplo. Vamos a calcular utilizando este método de reducción de orden. Entonces, ejemplo. Entonces vamos a hallar YH para la ecuación diferencial x al cuadrado por segunda derivada de y menos 3x por primera derivada de y más 4y igual a 0. Si se conoce que una solución particular de esa ecuación diferencial es la parábola x al cuadrado. ¿No? Si se conoce que y1 igual a x cuadrado, es solución particular de esta ecuación diferencial. Entonces vamos a seguir el proceso. Entonces, haciendo un resumen de lo que vimos atrás, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar y2. Entonces, para hallar YH, hallamos la función u que depende de x, tal que, entonces en nuestro caso, y2, que va a ser u por y1, que en este caso sería u por x cuadrado, es solución de la ecuación diferencial. Es solución de la ecuación diferencial. Entonces, necesitamos calcular quién es
la primera derivada, entonces, la segunda derivada para poder reemplazar. Entonces vamos a hacer esos cálculos. Entonces, como y2 es u por x cuadrado, calculemos quién es su primera derivada. Su primera derivada sería la derivada de un producto, derivada del primero por x cuadrado sin derivar, más derivada del segundo, 2x por u sin derivar. Y calculamos también su segunda derivada. Entonces su segunda derivada sería, vamos con el primer término, u' por x cuadrado, la derivada. Derivada de u doble prima por x cuadrado, más derivada de x cuadrado, 2x por u'. Vamos ahora con el segundo término, derivada de 2x por u como producto. Entonces tenemos derivada de 2x2 por u sin derivar, más el 2x sin derivar y la derivada de u'. Entonces tenemos unos términos en común que son 2x por u' y 2x por u'. Si lo sumamos nos quedaría segunda derivada de u por x cuadrado más 4x por u' más 2u. Y reemplazamos estos valores en la ecuación diferencial. Entonces, al reemplazar estos valores, en la ecuación diferencial, entonces, ¿qué nos queda? ¿Cómo tengo que reemplazar? Pues sería x al cuadrado por y2 doble prima menos 3x por y2 prima más 4 por y2 y tengo que comprobar que el resultado me da 0. Entonces vamos a reemplazar. Voy a dejar esto ahí para que se mire. Entonces, reemplacemos. ¿Qué nos quedaría? X al cuadrado debo multiplicarlo por lo que vale la segunda derivada de y2, es decir, u doble prima por x cuadrado más 4x por u' más 2u. Tengo que restarle 3x multiplicado por lo que vale y2', que es u' por x cuadrado más 2x por u. Debo sumarle 4 veces lo que vale y2, y y2 vale u por x cuadrado. Y esto me debe dar 0. Entonces vamos a desarrollar cada paréntesis distributiva y entonces nos queda x cuadrado por x cuadrado, x a la 4 por u doble prima. Si multiplico por x cuadrado, el segundo término me queda 4x a la 3 por u'. En el otro me quedaría 2x cuadrado por u. En el siguiente me quedaría con el signo menos, me quedaría menos 3x al cubo por u', menos 6x cuadrado por u y más 4x cuadrado por u igual a 0. Pueden notar ustedes que tengo unos términos semejantes, los cuales se cancelan. 2x cuadrado u más 4x cuadrado u me da 6x cuadrado u y con menos 6x cuadrado u me daría 0. Y además también tengo dos términos semejantes que son 4x a la 3u' y 3x a la 3u'. Entonces 4 menos 3 me daría 1x a la 3u'. Por lo tanto, me quedó la ecuación diferencial x a la 4 por u doble prima más x a la 3 por u' igual a 0. Y aquí hacemos también la sustitución con w. Entonces, si hacemos la sustitución que w es igual a u' y que w' es igual a u doble prima, entonces obtenemos
la ecuación diferencial x a la 4 por w' más x a la 3 por w igual a 0, que ya es una ecuación diferencial de primer orden, que la podemos resolver por variables separables. Entonces vamos a resolver esta ecuación por variables separables. El primer término tendríamos x a la 4 y w' es la derivada de w respecto a x. Pasamos el otro término a restar y me quedaría x a la 3 por w. De esta manera separamos variables y nos quedaría derivada de w sobre w es igual a menos x a la 3 sobre x a la 4 por dx. De donde tenemos que derivada de w sobre w es igual a menos 1 sobre x por la derivada de x. Si integramos en ambos lados, obtenemos en el lado izquierdo el logaritmo de w y en el lado derecho menos logaritmo de x más una constante. Derivada del logaritmo de x más una constante k sub 1. Pero recuerden que nosotros siempre necesitamos obtener soluciones linealmente independientes y en el anterior ejemplo, el k sub 1 los tomamos de manera arbitraria. Entonces nosotros, por ejemplo, ya de manera particular, perdón. Entonces nosotros podemos ya dar quién es el valor de caso 1 desde el momento. Entonces yo, por ejemplo, la manera más fácil es que este caso 1 no lo tenga en cuenta. Es decir, consideremos caso 1 igual a 0. Entonces consideremos caso 1 igual a 0. Entonces, ¿qué nos queda? Si consideramos caso 1 igual a 0, nos queda esto. Si ustedes llegan a que no les da linealmente independiente, entonces se devuelven donde estaba el caso 1 y le dan otro valor específico, ¿no? Pero en este caso pues sí funcionaría. Entonces de aquí despejamos w. Esto pues sería logaritmo de w igual al logaritmo de x a la menos 1 por propiedades de logaritmos. El logaritmo en ambos lados lo podemos simplificar. No es que se cancele, sino que evaluamos con la función inversa, que es la exponencial en ambos lados, y entonces nos queda que w es igual a x a la menos 1. Y necesitamos encontrar u, pero sabemos que w vale u'. Entonces si reemplazamos w por u', entonces tenemos que u' es x a la menos 1, y entonces así u no sería más que, vamos a escribirlo desde acá, entonces u sería la integral de x a la menos 1 respecto a x. ¿Y esto quién es? El logaritmo natural de x más k sub 2. Y entonces aquí tenemos k sub 2, donde k sub 2 es una constante. Vamos a tomar también un valor particular, por ejemplo que k sub 2 vale 0, para eliminar esa constante, y obtenemos. Entonces, si tomo el caso particular que k sub 2 vale 0, entonces ya tenemos que u vale logaritmo natural de x. Y de esta manera, entonces ya sabemos quién es y2. Entonces, ¿quién es y2? Y2 habíamos dicho arriba que era u por x cuadrado. Entonces, y2 en este caso nos quedaría x cuadrado por logaritmo natural de x. Entonces, tenemos que y1 es x cuadrado y y2 es x cuadrado por logaritmo natural de x. A ustedes les queda el ejercicio de comprobar que efectivamente y1 y y2 son soluciones linealmente independientes. Así, y2 es igual a este, la cual es linealmente independiente
con y1 igual a x al cuadrado. Por lo tanto, entonces vamos a colocar aquí quién es la solución general. La solución general a esta ecuación diferencial es C1 por Y1, que vale x cuadrado, más C2 por Y2, que vale x cuadrado, por el logaritmo natural de x.